Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos, con la temática titulada Sesión 3, Análisis de Trabajo Seguro para el Riesgo Eléctrico. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores y estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Quien nos acompañará durante esta sesión, ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Paola, bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de riesgos eléctricos, hoy con un tema bastante interesante sobre los análisis de trabajo seguro. Estamos ingresando ya a nuestra tercera estación de esta ruta del conocimiento 2025, con un tema que consideramos sea de mucha utilidad para ustedes, una alternativa para hacer ese análisis de riesgos que nos solicita el decreto 1072, una herramienta complementaria también, si se quiere, a las matrices de peligros y en otros casos, pues también de obligatorio cumplimiento para tareas como trabajo en alturas y espacios confinados. Ya vamos a ir aclarando estos conceptos. Bueno, sin más preámbulo, quiero cederle nuevamente la palabra a Paola para realizar el sondeo inicial. Paola, vamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Un ATS para riesgo eléctrico: A, reduce la consecuencia de un accidente; B, protege las instalaciones; C, evita accidentes. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, reduce las consecuencias de un accidente 50%. B, protege las instalaciones 2%. C, evita accidentes 48%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Con un programa de análisis de trabajo seguro, A, se establecen procedimientos de trabajo seguro. B, se establecen prácticas de trabajo seguro. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. Se establecen procedimientos de trabajo seguro 3%. B, se establecen prácticas de trabajo seguro 3%. C, las respuestas A y B son correctas 95%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Un análisis de trabajo seguro debe contener: A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso. B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo. C, los pasos de la tarea, los riesgos y los controles a estos. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso 2%. B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo 3%. C, los pasos de la tarea, los riesgos y los controles a estos 95%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo. Perfecto. Paola, muchas gracias. Bueno. Creo que en las preguntas formuladas, las respuestas fueron bastante contundentes en acierto en la segunda y la tercera.
Sin embargo, en la primera hay una dispersión, digamos, como, para ponerlo de moda, como las consultas, mitad del sí y mitad del no. La mitad consideran que un ATS está orientado a reducir las consecuencias del accidente y la mitad, casi la mitad, el 48%, a evitar accidentes. Vamos a tratar de resolver esta inquietud entre estas dos tendencias para este momento que están conectadas 211 personas. Ya lo anoto por aquí para saber al final de la acción educativa cuántas están y poder como tener un poco más de claridad al respecto. Si bien es cierto, Paula nos mencionaba hace un momento que este sondeo nos sirve como para poder identificar con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento salen al final de la evaluación de la acción educativa, pues también nos sirve bastante para poder saber, de acuerdo a estos objetivos que tenemos planteados, dónde hay un conocimiento sólido, dónde hay un conocimiento bastante concreto de los temas que queremos tratar. Y pues se define que hay un conocimiento sólido, un conocimiento muy amplio, pues cuando la mayoría de las respuestas dan con el resultado correcto, que es como sucede en la pregunta 2 y en la pregunta 3. Y donde puede haber dudas o inquietudes o confusión, como por ejemplo en la pregunta 1 de qué hace un ATS, si reduce, si protege o si evita, donde hay pues una dispersión y no hay una gran claridad, y ya les voy a decir por qué. Los objetivos pues es definir la metodología para el análisis de trabajo seguro para el riesgo eléctrico, comunicar los pasos para realizar el análisis de trabajo seguro para riesgo eléctrico y socializar los conceptos adquiridos sobre el análisis de trabajo seguro para el control del riesgo eléctrico. ¿Cómo podemos ir aclarando esa duda si en realidad reduce las consecuencias o un análisis de trabajo seguro orientado a reducir unas consecuencias, a proteger las instalaciones o a evitar accidentes? Pues podemos ir diciendo que un análisis de trabajo seguro pues es el resultado de una necesidad que hay de controlar los riesgos, de que toda actividad que realiza el ser humano, toda actividad, ya sea social, ya sea familiar, ya sea personal, ya sea laboral, pues está, en realidad lo que está haciendo el ser humano es exponiendo su integridad física, exponiendo su salud física y mental, psicológica, emocional, a los efectos de un entorno, llámese ese entorno laboral, familiar, personal, social, cualquiera que él sea, se está exponiendo a que esos factores externos, que esas condiciones que hay en el entorno en el que él se está desenvolviendo, pues lo afecten de una u otra manera. Y como se puede llegar a afectar de varias formas, pues también se afecta por la forma como realiza el trabajo. Porque al realizar ese trabajo, pues esas condiciones están interactuando permanentemente con él y pueden llegar a afectar. Entonces, surgen herramientas o se proponen herramientas como el análisis de trabajo para poder identificar en cada una de las acciones que realiza el trabajador qué puede controlar, bueno, en primer lugar, qué lo puede afectar y en segundo lugar, cómo puede controlar esas condiciones que lo pueden estar afectando. Es decir, es una actividad o es una herramienta o es una metodología, como se quiera llamar, y estoy hablando del análisis de trabajo seguro, de carácter preventivo. Es decir, que se hace previa a cualquier situación que pueda afectar al trabajador, cualquier situación que pueda tener como consecuencia una lesión o una enfermedad en el trabajador. A eso va enfocada esta metodología, analizar esos aspectos, hacer ese análisis previo para poder tomar esas medidas de prevención. Dicho esto, pues es claro que el análisis de trabajo seguro es una medida preventiva, una medida que se hace antes de, no es una medida de protección, no es una medida que está admitiendo o aceptando que se presente el evento para poder proteger al trabajador. Como es una medida preventiva, pues no podemos hablar de que vaya a reducir las consecuencias, porque precisamente lo que estamos buscando es a través de las acciones que se tomen,
que las consecuencias no se presenten. Bloquear esa condición de peligro, eliminar esa condición de peligro, sustituir esa condición de peligro o administrar esa condición de peligro para que el trabajador no tenga consecuencias, buscando la eliminación, la sustitución, la administración. Por eso es que es una técnica preventiva. O sea, si quisiera mirar de otra manera, es una metodología que dentro de la jerarquía de los controles en seguridad y salud en el trabajo, que nos habla la 1072, es un control administrativo. Entonces es de carácter preventivo, por lo tanto, lo que busca es evitar el accidente. No va enfocado a reducir las consecuencias, seguramente va a reducir las consecuencias, proteger al trabajador, las instalaciones, pues definitivamente no, tiene que ver con el trabajador, pero definitivamente, al ser una medida preventiva, lo que busca es evitar el accidente, que el accidente no se presente. Entonces, pues, si tienen alguna duda, comentario adicional, también les recuerdo que está abierto el cuadro de preguntas para que formulen sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones al respecto. Bueno. ¿Cómo podemos definir esa metodología o esa herramienta que se llama análisis de trabajo seguro? Pues la podemos definir como un método para poder identificar los peligros y consecuencias de accidentes potenciales relacionadas en cada etapa del trabajo y el desarrollo de soluciones para eliminar o controlar esos peligros y sus consecuencias. Fíjense que en la definición está la palabra eliminar o controlar los peligros y consecuencias. No reducir las consecuencias, es eliminarlas, porque es una medida de carácter preventivo. El análisis de trabajo seguro es una herramienta de obligatoria ejecución para determinados trabajos según la ley colombiana. Recuerden que en la resolución 4272, que tiene que ver con el trabajo seguro en alturas, nos dice que se debe elaborar los permisos de trabajo y que entre los documentos que se deben entregar con el permiso de trabajo para labores en alturas está el ATS, es decir, el análisis de trabajo seguro. En la resolución 0491 del 2019 de espacios confinados, también nos habla que para poder desarrollar esas labores en espacios confinados hay que elaborar un análisis de peligros por actividad o un APA o una metodología similar. El APA, el análisis de peligros por actividad, es una metodología similar al análisis de trabajo seguro. Entonces ya tenemos esas dos actividades que determinan la elaboración del análisis de trabajo seguro, así como en el 5018, en la resolución 5018, también nos indica que se debe hacer ese análisis de peligros en las actividades que se van a desarrollar previo a hacer una autorización de algún tipo de trabajo. Entonces es importante considerar eso. Pero más allá de esa obligación o no que hay para este tipo de ejercicios en trabajo en alturas, en riesgo eléctrico, espacios confinados, y tengamos en cuenta que dentro del sector eléctrico muchos de los trabajos hay que desarrollarlo o en alturas o en espacios confinados, dependiendo por donde se haga la instalación de las redes, pues es importante conocer esa metodología para elaborar el análisis de trabajo seguro. Metodologías que actualmente hay una norma técnica, bueno, actualmente no, desde hace muchos años, el ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas, elaboró una metodología que es la 4116, que si la buscamos hoy día es una metodología que no está, es una norma técnica que no está disponible para adquirir, pero sin embargo, pues por ahí en la red uno encuentra los fragmentos de esa metodología o los parámetros para poder elaborar esa metodología. Como les digo, por ser una norma técnica, no es de obligatorio cumplimiento, pero sí nos sirve como guía para poder elaborar un análisis de trabajo seguro, que sí, seguramente hay otras metodologías en las que uno puede desarrollar ese análisis de un trabajo para hacerlo de una manera segura, pero pues por lo práctica, por lo sencilla, por lo que estuvo validada en una época, pues podemos seguir tomándola como referencia. Aquí esta metodología nos indica que si vamos a hacer un análisis de trabajo seguro, se puede hacer de dos maneras. Una manera es hacerlo por discusión
y otra por observación. ¿Qué significa cada una de ellas? La discusión, ¿qué significa? Si voy a hacer un análisis de trabajo por discusión, significa que yo me reúno con un grupo de personas. La metodología habla de supervisores, pero pues no necesariamente es supervisores, es un equipo de trabajo. Pueden ser las mismas personas que realizan ese trabajo a analizar o esa tarea a analizar, pero personas que la condición que requieren es que estén familiarizados con esa tarea. Y al estar familiarizados con esa tarea, al conocer plenamente la tarea, pueden discutir esos pasos que se requieren para poder elaborar la tarea. Y a manera de discusión, de argumentación, cada uno menciona las sugerencias del orden de los pasos, de las condiciones que se pueden presentar, de las variables que se pueden presentar, de las condiciones de peligro, de los riesgos, de las pérdidas que se pueden presentar en cada uno de los pasos para realizar esa tarea. Y asimismo, ir proponiendo soluciones o alternativas de control para cada una de las condiciones de peligro que se presentan en cada uno de los pasos de esa tarea. Eso es discusión. Y la otra alternativa es hacerlo por observación. ¿Qué significa observación? Pues así la persona esté familiarizada con la tarea, ya no se reúne con otras para hablar y discutir sobre la tarea, sino sencillamente hace un trabajo de campo, toma nota haciendo la observación directa a las personas, a la persona o las personas que están realizando esa tarea de manera reiterativa, de manera repetitiva, tomando nota de los pasos que tiene que cumplir para realizar esa labor. Y al hacer esa observación, mirando los pasos, va al mismo tiempo identificando cuáles son las condiciones de peligro, cuáles son las exposiciones a pérdida, cuáles son las condiciones de riesgos a las cuales está expuesto el trabajador en cada uno de los pasos que realiza y posteriormente propone las soluciones para el control de esas condiciones de peligro o esas exposiciones a pérdida que se puede presentar. Entonces, es encargado de hacer el análisis, hace la observación de forma directa al trabajador y por lo tanto, al hacer esa observación directa y no depender de la discusión o el enfoque de varias personas, pues puede llegar a tener una información más concreta y más real. De aquí, pues, determina o continúa con unos pasos para poder elaborar ese análisis de trabajo seguro. El primero es seleccionar la tarea. En el sector eléctrico, tareas a realizar son muchas. Si una persona tiene que revisar un circuito, hacer un mantenimiento eléctrico, hacer una reparación, ese como tal es el trabajo a realizar, pero ese trabajo se compone de muchas tareas que tiene que desarrollar. Entonces, lo primero que debe hacer es seleccionar la tarea. ¿Cómo va a seleccionar la tarea? ¿Cómo determina qué tarea es la que debe escoger para hacer ese análisis de trabajo? Porque es tiempo y recursos que desarrollar. Ya vamos a ver cómo seleccionar la tarea. El segundo paso, después de haber seleccionado la tarea, es más mecánico y más sencillo. Dividir en pasos la tarea, como lo acabamos de mencionar, tengo que sacar el paso a paso, como la especie de procedimiento. Paso 1, primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto. Y después de dividir la tarea en sus pasos fundamentales, identificar las exposiciones a pérdida en cada uno de los pasos. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué pérdida puede haber? ¿Qué daños a la propiedad puede haber? ¿Qué daños a mi integridad como trabajador pueden existir o a la integridad de otros trabajadores puede resultar? ¿Cuáles son esas exposiciones a pérdida? Posteriormente, se planean o se plantean las posibles soluciones que no es otra cosa que las alternativas de control a las exposiciones a pérdidas, a las condiciones de riesgo, a las situaciones de peligro. Después, ese planteamiento de soluciones me lleva a establecer procedimientos o prácticas. La segunda pregunta nos hablaba de procedimiento y prácticas, que si con un programa de análisis de trabajo seguro se establecen procedimientos o prácticas o los dos. Fíjense que aquí está la respuesta a esa pregunta. Se establecen los dos. Se establecen procedimientos y prácticas. Ya vamos a ver la diferencia que hay entre los procedimientos y las prácticas.
En sexto lugar, perdón, se implementa ese programa, algo que sea siempre reiterativo, algo que tengamos como dentro de los objetivos de nuestra organización, hacer ese análisis de trabajo seguro para posteriormente lograr un desarrollo permanente de esta metodología de análisis de trabajo seguro a través de una actualización permanente del programa para obtener los mejores resultados. Ahora, ¿cuál es la prioridad para hacer el análisis de trabajo? Es decir, ¿a qué tareas propongo o a qué tareas es necesario hacer el análisis de trabajo? Y como lo mencionaba en la diapositiva anterior, hay que seleccionar una tarea porque tareas, hay muchas tareas para poder realizar ese paso a paso donde haya condiciones de peligro, donde haya exposiciones a pérdidas y donde se propongan soluciones, pues en nuestro día a día hay muchísimas. Entonces sería interminable la lista y casi que nos dedicaríamos, en vez de desarrollar las tareas, a realizar la selección de las tareas o el análisis de trabajo seguro para cada una de las tareas. Entonces hay que definir una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? O más allá de la prioridad, ¿cuáles son los criterios de decisión que puedo tener para determinar si escojo una tarea o escojo la otra o escojo, o cuál escojo? Lo que hay que determinar es primero cuáles son esos trabajos con alto registro o reporte de eventos. En segundo lugar, los trabajos nuevos o que se realizan por primera vez. No se ha hecho nunca el trabajo. Bueno, el primero es que tengo un trabajo y ese trabajo siempre salen no conformidades, se presentan incidentes, se presentan accidentes, el resultado final no es el esperado, entonces siempre se está registrando problemas con ese trabajo. El segundo es trabajos que nunca se han hecho, se van a hacer por primera vez y de una manera preventiva, pues vamos a hacer un análisis de acuerdo al conocimiento que tenemos para poder hacer ese análisis de riesgos. El tercero es trabajos con no conformidades. No conformidades, recuerde que una no conformidad es el incumplimiento de un objetivo. Un término adoptado de calidad, cuando hay una no conformidad es un producto no conforme, pero en el caso de seguridad y salud del trabajo, una no conformidad es cuando se presenta un riesgo, cuando se presenta un incidente, cuando se presenta una lesión, cuando se presenta un accidente. Ahí hay una no conformidad, un riesgo no controlado. También con trabajos con nuevos elementos, equipos, sustancias o áreas, el trabajo ya, puede que el trabajo ya se haya hecho reiterativamente, conozcamos muy bien la labor a realizar, se conocen muy bien los trabajos a realizar, las tareas a realizar, pero a ese mismo trabajo se le incluyeron nuevos equipos, una materia prima diferente, se va a hacer lo mismo, pero se va a hacer en otra sección, en otra área, porque trasladaron las herramientas, trasladaron los equipos, trasladaron las instalaciones y se va a hacer en un sitio totalmente diferente, entonces es necesario el análisis. También para mejorar las condiciones o la actualización de estándares. Tenemos buenos resultados, pero queremos hacerlo mejor. ¿Qué alternativa mejor que tomar el paso a paso, poder hacer ese análisis detallado de la tarea en su paso a paso, las condiciones que se involucran allí y la manera como se puede mejorar en cada paso? Entonces, cuando quiere mejorar las condiciones o la actualización de un estándar. También para tareas críticas, y aquí está resaltado la palabra tareas críticas, porque la metodología nos lleva a determinar con un modelo matemático cuáles son las tareas críticas. ¿Qué significa una tarea crítica? Una tarea crítica es aquella que para nosotros debemos hacerla siempre de la misma manera, sin pérdidas, con el control de las pérdidas, sin accidentes, con el control de los accidentes, sin lesiones, con el control de que no se vayan a presentar las lesiones. Y también dentro de la prioridad está los trabajos de alto riesgo. ¿Por qué los de trabajo de alto riesgo? Pues si nos vamos a la argumentación técnica, es porque un trabajo de alto riesgo tiene una alta probabilidad de que se presente un accidente y la consecuencia más natural es una fatalidad. Entonces, si yo tengo esa mezcla de qué es lo que me mide el riesgo es probabilidad por consecuencia, y si es alto riesgo es porque tengo alta probabilidad y alta consecuencia, que es una fatalidad,
pues tengo que hacer un análisis de esa tarea para ver dónde están los controles. Pero en tareas críticas no necesariamente es una fatalidad, sencillamente que es una alta probabilidad de que se presenten fallas de cualquier tipo, que se presenten no conformidades de cualquier tipo. Allí está la diferencia, aunque para la resolución 4272 el trabajo en alturas es considerado una tarea crítica porque habla de que sus consecuencias pueden ser graves o fatales. Pero así está en la ley, pero digamos que técnicamente es relacionado con la alta probabilidad y la consecuencia como la fatalidad. Entonces ya sabemos que trabajos de alto riesgo, sí o sí, hay que hacer un análisis de trabajo seguro, entre otras cosas, porque nos lo ordena la ley. Pasos confinados, trabajo en alturas, trabajo con redes vivas, energizadas, pues hay que hacer ese análisis de trabajo seguro. Y más cuando se mezcla alguna de ellas. Y en el caso de nuestro sector eléctrico, pues muchas de las labores que se realizan tienen que ver con trabajo en espacios confinados o trabajo en alturas. Entonces, es muy importante definir qué son estas dos, independiente que podamos escoger los trabajos con alto reporte o registro de eventos, con trabajos nuevos, trabajos con no conformidades, con mejoramiento de las condiciones o actualización de estándares, con trabajos con elementos nuevos, etcétera, pero sí o sí debe hacerse para tareas críticas y tareas de alto riesgo. Las tareas de alto riesgo, pues, están definidas diferente, por favor, para no confundir con las actividades de alto riesgo que habla el decreto 2090, que es trabajo en minas, trabajo con sustancias radioactivas, cancerígenas, etcétera. No, esas no son aquellas por las que nos pregunta la resolución 0312 en la evaluación de los sistemas de gestión. No, allí están hablando de actividades de alto riesgo. Aquí hablamos de tareas de alto riesgo. Tareas como trabajo en alturas, tareas como espacios confinados, tareas como trabajo en caliente desde el punto de vista del sector mecánico, es decir, con presencia de llama, tareas en caliente desde el punto de vista eléctrico, es decir, con redes vivas y espacios confinados. Las de alto riesgo ya las tenemos definidas, son muy claras, técnicamente están definidas, pero ¿cómo hallamos las tareas críticas? ¿Cómo podemos saber si en nuestro proceso tenemos una tarea crítica o no? Simplemente por la percepción, porque se presenta mucha accidentalidad, simplemente por nuestro conocimiento, por nuestra capacidad de análisis abstracto de decir, uy, no, yo tengo la percepción de que eso es complicado, hagamos el análisis. Pues sí, de pronto algunos tienen esa habilidad, pero eso también se puede realizar a través de un modelo matemático que ya en un momento voy a explicar. Porque tiene que ver con el primer paso. Recuerden que por aquí estamos viendo que el primer paso es seleccionar la tarea. Primero, vamos a seleccionar la tarea. ¿Qué tarea vamos a seleccionar? Pues ya sabemos que trabajos de alto riesgo y tareas críticas son fundamentales. Entonces, tareas de alto riesgo, sabemos que para un trabajo en alturas, para un espacio confinado, para un trabajo con redes vivas, pues tenemos que hacer ese análisis de trabajo seguro o análisis de peligro de actividad porque nos lo exige la ley, pero también porque es necesario para el control de los riesgos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar cuáles son las tareas críticas que se le va a analizar en cuanto a nuestro sector eléctrico? ¿Qué es lo recomendable? Hacer un inventario de las tareas. Hacemos un inventario de las tareas, todas las tareas que vamos a realizar, y en cada una de esas ocupaciones identificar las tareas para ver cuáles son críticas. ¿Cómo se puede identificar? Haciendo un análisis de esa tarea, verificando cuál tiene mayor potencial o historial de pérdidas, determinando si la tarea puede ocasionar pérdida durante su realización o después de realizarse, determinando si las tareas con probabilidad de que se afecten otras personas o secciones diferentes a las que se desarrolla la tarea, o también con la frecuencia con que se puede llegar a ocurrir una pérdida durante la realización de la tarea. Entonces, fíjese que toma varios elementos como la gravedad de la pérdida, la frecuencia con que se puede presentar la pérdida y la probabilidad de que se presenten pérdidas. Ahí tenemos entonces tres criterios, que es gravedad, probabilidad y frecuencia. Y teniendo tres términos o tres variables, tres dimensiones, pues podemos llegar a buscar un modelo matemático.
que nos sugiere evaluar de una manera cuantitativa, a través de, como les menciono, un modelo matemático, esas características de probabilidad, gravedad y frecuencia. Entonces, la gravedad, qué tan graves, qué tan severas son las pérdidas, la frecuencia, que va por la repetitividad de la realización de esta tarea, y la repetitividad, el número de veces que se hace o el número de personas que hacen esa tarea. Entonces hay ya dos variables. Número de veces y número de personas quiere decir que tiene que haber una mezcla allí. Y la probabilidad, pero la probabilidad medida de una manera particular. Una probabilidad que ya no vamos a medir de 1 a 100 o de 0 a 1 en porcentaje o en tasa, sino de acuerdo a si se está haciendo en condiciones normales o si se está haciendo en condiciones mejoradas o si está haciendo en condiciones subnormales. Ya les voy a explicar el tema de la probabilidad. A través de estas dimensiones se calcula esa criticidad de la tarea. Se determina si la tarea es crítica o no crítica a través, como les digo, de esas tres variables: gravedad, repetitividad y probabilidad. ¿Qué nos miden esas tres variables? La criticidad de la tarea, la G, nos mide la gravedad o costos asociados a las pérdidas generadas o con potencial de generar costos. Entonces allí en esa gravedad tiene que ver lesiones o tiene que ver con pérdidas, el daño económico, la pérdida económica, la pérdida material. La repetitividad, les mencionaba que es el número de veces que se ejecuta la tarea, también relacionado con el número de personas que realizan esa tarea, y la probabilidad es esa posibilidad que se produce una pérdida cada vez que se ejecute la tarea. Ojo, la probabilidad es cuando se ejecuta la tarea. No es una probabilidad proyectada, sino una probabilidad real cuando se ejecuta la tarea, y por eso es que empezamos a buscar otra manera de medir la probabilidad. Este modelo matemático y esta norma técnica 4116 para el análisis de tareas nos propone unas tablas para esa cuantificación, para esa valoración cuantitativa de cada una de esas dimensiones de gravedad, repetitividad y probabilidad. La primera es para la gravedad. En la gravedad nos propone esta metodología que consideremos si hay lesiones o daños a la persona, al trabajador, o pérdidas materiales o económicas. Nos propone entonces una tabla de 4 valores: 0, el 2, el 4 y el 5, es decir, un valor mínimo, un valor 0, que quiere decir que no hay gravedad, que no hay pérdida, y el 5, que quiere decir el mayor número, donde la gravedad es una incapacidad permanente, una invalidez, una muerte, una parte del cuerpo afectada, una amputación, etcétera, y pérdidas que se establecen en pérdidas económicas. Pérdidas que excedan, aquí nos indica 100 millones de pesos. Ojo, estas son tablas de una norma técnica de hace como unos 40 años, unos 30 años, en realidad, del 94. Entonces son valores de ese año, pero siguen siendo muy vigentes, pero si a una persona le parece que no son vigentes, puede actualizar estos valores, porque simplemente es una guía y una propuesta. O puede haber una empresa que 100 millones es muchísimo, otra empresa puede decir, no, 100 millones, yo creo que puedo subir aquí este hito, puede subir un poquito más, o mejor lo bajo, porque es que el manejo económico de las empresas hoy día no admite llegar a una pérdida, y ya si estamos hablando de una pérdida de 50 millones, ya es totalmente fatal o catastrófico para la empresa. Estamos hablando de ese máximo valor 5. ¿Okay? Ahora, también esos valores en pesos, la metodología indica que se puede determinar de acuerdo al capital activo de la organización. La segunda tabla nos mide la probabilidad. Les decía que la probabilidad estamos acostumbrados a medirla entre 0 y 100 o entre 0 y 1, dependiendo si lo estamos haciendo en tasa o en porcentaje. Y fíjense que aquí nos da 3 valores. Un valor negativo, y uno dice, ¿cómo va a haber una probabilidad negativa? Nos da un valor 0, un valor neutro, 0, y un valor de 1 positivo. ¿Qué significa esos valores? Más allá de un estimado de la probabilidad, lo que nos busca
o lo que representan estos números es un significado de la observación que se realice o de la forma como se esté realizando la labor. ¿Me explico? Cuando desarrollamos cualquier actividad, la podemos estar desarrollando en condiciones normales. Cuando hablo de condiciones normales es cuando una persona que realiza esa tarea se ajusta al perfil esperado y a las exigencias de esa tarea en capacidades, en competencias, en formación, en experiencia, en entrenamiento, en la hora del día, en el tiempo, etcétera. Esas son las condiciones normales. En herramientas, en servicios. Entonces, si lo está haciendo en las condiciones normales, ahí la calificación es 0. Porque está expuesto a pérdidas, sí, pero está expuesto a las pérdidas en sus condiciones normales. ¿Cuándo no está en condiciones normales? Cuando la persona no tiene la capacitación, la formación o la experiencia, pero aún así está haciendo la tarea. Cuando la persona no tiene las herramientas, los equipos, pero aún así le toca hacer la tarea. Cuando la persona lo está haciendo en un entorno, unas condiciones ambientales que no son las apropiadas, pero aún así está haciendo la tarea. Entonces, allí la probabilidad de que tenga una pérdida es mayor porque no están las condiciones. Ahí se calificaría con un +1. Pero si tiene unas condiciones superiores al del promedio, por decir algo, la persona tiene que hacer la instalación, tiene que hacer una revisión, un mantenimiento del circuito, tiene que subirse al poste y tiene que hacerlo con sus pretales, tiene que hacerlo amarrando una escalera y llegar, sostenerse, subir y hacer su posicionamiento y realizar el trabajo. Esas son las condiciones normales. Pero alguien dijo, no, 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 esas condiciones son muy riesgosas, allá la persona no puede hacer la revisión, los equipos que utiliza, cómo los va a cargar todos, vamos a llevarlo en un brazo articulado y que en esa canasta él tenga todos sus equipos y con eso tiene toda su disposición para hacer esa tarea de una manera más segura. Entonces, allí hay un promedio menor de que se presente pérdida, que puede presentarse algún tipo de problema, claro, pero es menor a que si le toca subirse directamente escalando el poste. Entonces, como la probabilidad es menor, la calificación se da como -1 porque la probabilidad de pérdida es menor así lo hiciera en condiciones normales. Por eso califica -1, 0 y +1. -1 cuando tiene una probabilidad menor de pérdida del promedio, 0 cuando lo hace en condiciones normales y 1 cuando la probabilidad de pérdida es mayor porque no tiene los recursos que normalmente debería tener. O las medidas que tienen no son del todo efectivas. Y la tercera tabla nos mide los parámetros de repetitividad. Y la repetitividad pues tiene que ver con dos aspectos. El número de veces que se hace al día una labor y el número de personas que lo hace al día. El número de personas, uno puede decir que es pocas, moderado o muchas, y no nos da una referencia mayor. Está para que la persona que hace el análisis determine en su organización qué significa pocas personas. Porque si una empresa tiene 100 trabajadores y la hacen 20, pues 20 personas son pocas. Pero si una empresa tiene 40 trabajadores y la hacen las mismas 20, de pronto hay 20, ya son muchas. Entonces, la recomendación es sacar este número de pocas, moderado, muchas, de acuerdo a porcentajes. Para mí, si lo estoy dando un ejemplo, no quiero decir que así sea, pero para mí puede ser que pocas sea cuando el número de personas que la hacen la tarea es menor del 10%, un número moderado es del 10 al 20% y muchas es más del 20%. Otro puede decir, no, para mí muchas es más del 60% de los trabajadores de la empresa. Bueno, eso es a criterio subjetivo. El hecho es que cuando se haga la medición de las tareas, todas se miden con la misma tabla. Y el número de veces, ya ese porcentaje de pocas, moderado o muchas, si lo hace menos de una vez al día, algunas veces al día o muchas veces al día, pues coloca un valor entre 1 y 3, de acuerdo a el criterio de evaluación. Fíjense que aquí tengo como mayor número el 3, en esta tabla tengo como mayor número el +1 y aquí tengo el mayor número el 5. Quiere decir que
en esta fórmula de criticidad, gravedad más repetitividad más probabilidad, el mayor número que puedo encontrar es 5 más 1, 6, más 3, 9. Y el menor número es 0, menos 1 da menos 1, más 1 da 0. Quiere decir que la escala, voy a encontrar tareas, todas las tareas que analicen, voy a encontrarlas en una escala entre el 0 y el 9. Y la metodología me propone que si al evaluar la tarea tengo una calificación de 0 a 3, la tarea no es crítica. No representa daños, no se hace muy reiterativamente, la gravedad de las pérdidas es menor, pero si me da entre 4 y 7 es crítica, y si me da entre 8 y 9 ya es muy crítica. Y ahí encuentro la prioridad. ¿Cuáles debo empezar a intervenir con análisis de tarea? Pues las muy críticas y las críticas, y dejar a un lado las no críticas. Listo, ya encontramos nuestro primer paso. Seleccionar la tarea. ¿Cuáles seleccionamos? Por un lado, las tareas de alto riesgo, espacios confinados, trabajo en alturas, redes vivas. Y en segundo paso, las tareas críticas, aquellas que me dieron una puntuación o un valor por encima de 4 en mi análisis que acabo de realizar. Después, ¿qué hago? Esas actividades realizadas, esas tareas escogidas, listo las actividades que hago en cada una de ellas. Escogí una tarea, determino cuáles son las actividades que realizo, a cada una le identifico las pérdidas, tengo que seleccionar cuántos pasos, preferiblemente no más de 10, porque si esa tarea tiene más de 10 pasos, al encontrar los riesgos en cada tarea y las soluciones, pues me va a dar de pronto una sábana inmanejable de información. Si veo más de 10 pasos, pues los segmento por etapas, por fases, y ahí puedo hacer un análisis, evitando realizar esa descomposición tan minuciosa o tampoco demasiado general. No es que solamente hago 3 pasos y no, pero no lo haga tan general, que voy, aprieto, levanto y cierro. No, pues, tampoco tan general, sino pues algo que me identifique los pasos fundamentales, importantes y relevantes de la tarea. Posteriormente, determinar las exposiciones en cada paso significativo, saber cuáles son esas exposiciones a pérdida, exposiciones que tienen que ver con daños a los materiales, daños en el proceso, daños a la persona, daños en el entorno, pérdidas económicas, es decir, todas las condiciones de peligro, las condiciones de riesgo y las exposiciones a pérdida que se puedan presentar. Para asimismo, plantear las soluciones, que esas soluciones pues se pueden plantear para su control a través de 3 alternativas. Primero, establecer procedimientos o, si es necesario, cambiar los existentes. Segundo, establecer prácticas. Y tercero, implementar esas medidas que minimicen el efecto de los riesgos en el trabajador. Por ejemplo, reducir la necesidad o frecuencia con que se ejecutar el paso de la tarea, modificar las condiciones que originaron los riesgos, determinar cuál debe ser la intervención. Pero aquí nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre los procedimientos y las prácticas? Miremos qué nos dice una metodología, la metodología para la elaboración de un procedimiento. Nos dice, vea, primero, un procedimiento debe estar escrito de una manera simple y funcional. Es decir, un paso a paso que me establezca las acciones que debo realizar de una manera simple y de una manera funcional, que sean realizables. Segundo, debe representar el objetivo e importancia de esa tarea. Tercero, debe ser específico en frases como esté alerta, qué no se debe usar, por qué no se especifican qué ni cómo se debe hacer, etc. Cuarto, contener una descripción del paso a paso de lo que se debe hacer con su respectivo responsable y redactarse de una manera clara. Y quinto, al final, dar una explicación de por qué se debe hacer la tarea como se indica en el procedimiento. Esos son pasos que es como un dogma. El procedimiento es así. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, y porque sí es un decir, porque hay una explicación de por qué no se puede hacer de otra manera.
porque si no se hace de esa manera, sencillamente el resultado no es el esperado, especialmente en esos pasos para la reducción de pérdidas. Y la práctica es muy similar, también de estar en formato simple, funcional, de contener el objetivo, de tener las fuentes probables de riesgo, hasta ahí vamos idéntico que el procedimiento, de contener las acciones que deben seguirse en caso de una emergencia, igual que en el procedimiento, deben escribir los dispositivos y equipos especiales a utilizarse, deben describir elementos de protección personal y deben contener las normas y reglas que deben cumplirse. Así podríamos ver que práctica y procedimiento es similar. ¿Qué diferencia hay? El procedimiento nos está indicando que debe explicarse que se debe hacer tal y como lo indica el procedimiento. En una práctica es porque hay diversas maneras de hacerlo, diversas prácticas con las que se puede desarrollar una tarea y cualquiera de ellas es viable, tiene los mismos resultados, se obtienen los mismos resultados, se controlan las mismas condiciones de pérdida, las mismas condiciones de riesgo, pero se puede hacer de diferentes maneras. En cambio, el procedimiento es de una única manera que se puede realizar. Esa es la gran diferencia entre procedimiento y práctica. Bueno, vamos a tomarnos aquí unos 2 minuticos para mirar algunas preguntas. Nos dice Valentina Cortés, ¿cuál es la metodología que recomienda? Más que recomienda, la que se sugiere aquí o por la que nos estamos basando es una metodología del ICONTEC. Como te decía, no está disponible en el mercado, pero sí está disponible información en la red, que es el análisis de tareas de la norma técnica colombiana 4116. Y Paola Andrea Gaitán nos pregunta, buenas tardes, ¿la gravedad se calcula teniendo en cuenta la probabilidad? No, son dos variables diferentes, Paola Andrea. La criticidad se calcula, si una tarea es crítica o no, se calcula teniendo en cuenta la gravedad, la probabilidad y la repetitividad. Recordemos que la gravedad va en relación a las pérdidas que tiene la persona, las lesiones, los daños y las pérdidas materiales o económicas que tiene la organización. Allí se calcula la gravedad. Y la probabilidad se calcula considerando si se está haciendo la labor en condiciones normales o en condiciones subnormales o con unas condiciones mejoradas, unas condiciones de seguridad mejoradas a lo que normalmente se realizaría. Y Cindy Paola Martínez nos dice, ¿cuál es la normativa donde están estipuladas las actividades de alto riesgo? La resolución 2090. Actividades de alto riesgo. Si me hablas de actividades de alto riesgo, es la resolución 2090. Pero si hablamos de tareas de alto riesgo, no hay una norma donde esté estipulada esa definición de tareas de alto riesgo. Son dos conceptos totalmente diferentes, Cindy Paola. Me pregunta Elizabeth Drobo. Inge, una consulta, ¿cada cuánto se debería actualizar el formato de ATS? ¿Hay alguna norma que lo diga? No, no hay ninguna norma que lo diga. Especialmente la 4272, donde menciona exactamente los ATS. Digamos que por sistema de gestión, si decimos que anualmente hay que actualizar los sistemas de gestión, pues uno podría someter a revisión anualmente esa metodología. No quiere decir que requiera un cambio, sino simplemente que se requiera algún tipo de ajuste de acuerdo a cómo se ha aplicado, si puede mejorarse o no puede mejorarse. Gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Y Miriam Luz Vargas nos dice, ¿y la gravedad no tiene que ver con pérdidas humanas? Claro, claro que sí. Miriam Luz, mira, estamos viendo aquí en el cuadro de gravedad que la gravedad se mide con esas dos dimensiones, las lesiones a los trabajadores y las pérdidas económicas. Y la mayor gravedad se presenta cuando hay una incapacidad permanente, la muerte o una pérdida de una parte del cuerpo. Es decir, y si estamos midiendo ese paso de la tarea y estamos determinando la gravedad y pueda que la pérdida económica sea menor, pero hay una incapacidad permanente, la calificación es 5.
Nos vamos a cualquiera de las dos, la más alta. O que no haya una lesión o una enfermedad, a la persona no le pasa absolutamente nada, pero hay una pérdida que excede determinada cantidad de dinero, pues podemos calificarla como 5. Es decir, de las dos dimensiones que tiene la gravedad, la que tenga mayor severidad, ya sea por una lesión o por un daño económico material, pues sobre ese es que nos calificamos, ¿ok? Bueno. Vamos aquí, establecer los procedimientos y la práctica, y posteriormente pues aplicamos esos procedimientos y prácticas a través de ese programa permanente de hacer una observación planificada de la tarea y realizar esas reuniones informales para hacer la difusión y la socialización de la tarea. Mantener entonces actualizado este programa. Y la gravedad no tiene que ver, bueno, Miriam Luz Vargas, ya te contesté. Leslie Melissa Trujillo nos dice, buenas tardes, ingeniero. Inspectores de obra o de maquinistas pueden realizar los ATS. No solamente pueden, es que son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de la elaboración del ATS, no el diligenciamiento de un ATS, sino la elaboración como tal, el diseño de cuáles son los pasos, cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos. Y claro, ellos definitivamente tienen que realizar los ATS, los inspectores de obras o los maquinistas. Muy bien. Formatos que trae esta metodología, los formatos nos los presenta en esta norma técnica, un primer formato para hacer ese inventario de las tareas, donde hacemos el listado de todas esas tareas críticas y a cada una de ellas le medimos la gravedad, la repetitividad y la probabilidad para que sumados estos valores con las tablas que acabamos de mostrar, pues nos dé un valor y determinamos si está entre 0 y 3, no es tarea crítica, si está entre 4 y 7 es una tarea crítica, o está entre 8 y 9 es una tarea muy crítica, y aquí en este inventario seleccionamos las que sean con un valor mayor a 4. Y posteriormente, pues hacemos ese análisis de ya escogida una tarea, el paso a paso, los peligros, condiciones de riesgo o pérdidas de cada uno de los pasos, y en cada una de esas exposiciones a pérdidas, cuáles son los controles o soluciones recomendadas. Cada paso puede tener más de una exposición a pérdida, así como cada exposición a pérdida puede tener más de un control. Entonces, por eso es importante no superar la recomendación que nos hace la metodología, no superar los 10 pasos a la tarea. Si hay una actividad que tiene más de 10 pasos, pues sencillamente la podemos analizar por etapas o por fases. Bueno, ahí queda la bibliografía para consulta posterior. Voy a revisar si hay más preguntas y mientras tanto le cedo la palabra nuevamente a Paola para el sondeo final. Paola, vamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero. Vamos con nuestro sondeo final. Iniciamos con la primera pregunta. Un análisis de trabajo seguro para riesgo eléctrico. A. Reduce las consecuencias de un accidente. B. Protege las instalaciones. C. Evita accidentes. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Reduce las consecuencias de un accidente 49%. B. Protege las instalaciones 3%. Y C. Evita accidentes 48%. Ingeniero, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, teniendo 100 participantes más, pasamos de 211 a 317, se mantuvo el porcentaje. Se mantuvo la dispersión en las respuestas. Les explicaba al comienzo que este modelo es una metodología de carácter preventivo. Va orientado a evitar accidentes, a que no se presenten consecuencias. Por eso la idea no es reducir las consecuencias como, por ejemplo, las medidas de carácter protectivo, que cuando hay una medida de carácter protectivo es proteger la integridad del trabajador, y al protegerlo es reducir las consecuencias. Las consecuencias van a presentar, pero son menores. Esta metodología es una técnica preventiva y lo que busca es evitar el accidente. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C, evitar accidentes. Listo, ingeniero, muchas gracias. Continuamos, segunda pregunta. Un programa de análisis de trabajo seguro. A. Establecen procedimientos de trabajo seguro. B. Se establecen prácticas de trabajo seguro.
C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, se establecen procedimientos de trabajo seguro 7%. B, se establecen prácticas de trabajo seguro 5%. C, las respuestas A y B son correctas 88%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Se establecen tanto prácticas como procedimientos. La respuesta correcta es la C, como acertó la mayoría. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos, tercera y última pregunta. Un análisis de trabajo seguro debe contener A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso. B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo. C, los pasos de la tarea, los riesgos y los controles a estos. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso, 3%. B, los pasos de la tarea y los controles de riesgo, 4%. C, los pasos de la tarea, los riesgos y los controles a estos, 94%. Ingeniero, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, ese 94% tiene la razón. Se deben identificar los pasos, los riesgos y los controles. Listo, perfecto. Ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Claro que sí. Esperamos en la próxima acción educativa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. A ti, Inge, muchas gracias. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente video. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos! Paola, discúlpame, tienes tu micrófono cerrado, por favor. Ay, muchas gracias, ingeniero, discúlpame. Así es, no esperes más. Reserva tu espacio para que puedas participar junto con tu empresa. Escanea el código QR que aparece en pantalla o copia el enlace en la sección de preguntas y selecciona la ciudad de tu interés. Recuerda, es completamente gratis. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional de Educación Multimodal en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos, poder nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor.
Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Válidos Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.